de los malabares que tiene que hacer hoy por hoy una familia tipo, ¿no? Quizá con 2 o 3 chicos para poder alquilar un departamento de 2 o 3 ambientes. Si uno ya pretende mucho, ¿no? Que quizá los chicos no compartan habitación para poder pagar un alquiler. Por eso lo hemos invitado y es un gusto que esté con nosotros. Fernando Muñoz es director de la Defensoría del Inquilino. Hay un estudio, Fernando, que hoy nos sorprendió a todos, que más del 30% de las familias, si pagan el alquiler, están a un paso de caer en la línea de pobreza. Sí, eso lo vemos diariamente en la Defensoría del Pueblo. Este año tenemos abiertos 1.500 casos de inquilinos, de familias inquilinas de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros veníamos notando que prácticamente 40% de los casos son con dificultades económicas. Esto es dificultades para poder seguir pagando el alquiler. Esto es lo que ha cambiado muchísimo en relación a hace 2 o 3 años atrás, donde aparecían las temáticas más habituales del alquiler, los problemas de humedad, problemas de edilicio, la discusión de las expensas, etcétera. A partir de eso fue que, así como somos muy minuciosos en la atención, en analizar el contrato, en llamar por teléfono al propietario, en comunicarnos con la inmobiliaria, de la misma manera nos preguntamos por qué tanta gente venía, se acercaba con dificultades económicas. Bueno, realmente comparar hoy el precio de los alquileres con los ingresos nos lleva a la conclusión de que son los alquileres más caros de la historia. Esto es que en 100 años de alquileres, desde que empezaron los primeros contratos de la época de Irigoyen de alquiler en la Ciudad de Buenos Aires, nunca el alquiler incidió tanto sobre los ingresos de la familia. ¿Son los alquileres más caros de la historia? Sí, no hay duda. Esto es, la Argentina tiene una tradición de un 25% de incidencia, digamos, en los ingresos. Y hoy estamos prácticamente en el 50%. Por eso es que tanta gente viene a preguntar cómo puede hacer para seguir, digamos, continuando el contrato de alquiler. ¿Y cómo se hace en ese momento cuando una familia, un jefe de familia, el hombre, la mujer, les va a decir, no podemos seguir pagando? Y ni hablar de las expensas, pero no es solamente el alquiler. Las expensas, el depósito, algunos gastos que son mensuales y otros que quizá lo hacen en otros tiempos, en otros periodos, ¿no? Sí, lateralmente hay muchas situaciones de abuso porque hay mucho descontrol. El mercado, digamos, de alquileres que ya prácticamente es mucho más un negocio, digamos, que un derecho. Sí. Entonces, la gente está cada vez más lejos del derecho, digamos, a la vivienda. Ese mercado, digamos, también comete muchos abusos. Nosotros por eso somos muy estrictos en revisar el contrato, en ver si realmente se está pagando lo que tiene que pagar el inquilino, a ver cómo está el tema de las expensas extraordinarias, cómo están los impuestos municipales. Muchas veces encontramos crédito que nos permite, bueno, llegar a un acuerdo, una negociación con el propietario respecto a, bueno, a cumplir estrictamente lo que dice el contrato. Otras veces llegamos a un acuerdo a través de la mediación, la conciliación, para continuar el alquiler manteniendo, digamos, el precio. Otras veces en la renovación, sí, que está muy difícil renovar el contrato de alquiler. Yo conozco mucha gente que alquila, que al momento de tener que renovar dice, no, me voy a otro lugar mucho más chico, más económico, no puedo. Y no es que tampoco te conviene irte porque tenés que sumarle la mudanza, claro, el ingreso al lugar. Pagar nuevamente. No es tan simple, pero después haces la cuenta de cómo va a ser tu año o tus próximos 2 años y lo tenés que terminar haciendo. Acá tengo unos números que son tremendos. El precio promedio, escuchen esto, de un departamento, un monoambiente, hoy, 11.992 pesos. Sí, en la ciudad de Buenos Aires. Depende de la zona. Depende de la zona, pero dejemos en claro algo, porque a veces se promedia entre zona sur o un barrio como Pompeya y Belgrano, pero dejemos algo en claro, el 75% de la oferta de alquileres está en la zona norte, o sea, son los caros. Los caros, claro. Estamos diciendo todo el corredor que va de Villa Urquiza hasta Retiro, Belgrano, Palermo, Barrio Norte, Caballito y Almagro. Esos son prácticamente el 75% de la oferta. Ahora, ¿se abusan del monoambiente? Porque también el estudio dice que cerca del 36% de los porteños viven solos. Entonces, claro que apuntan a un monoambiente. Sí, el mercado y se encarecen. Exactamente. Es mucho más caro por metro cuadrado alquilar un monoambiente que alquilar un dos. El dos ambiente está prácticamente 14.500. 14.323. Y tres casi ambientes. 11.000 y el 3 ambiente, donde se va muy arriba, que es el que tiene que alquilar un grupo familiar, digamos. Por eso hicimos justamente la cuenta en relación a lo que son los ingresos de grupos familiares en la Ciudad de Buenos Aires, que prácticamente el 70% no llega a juntar más de 50.000 pesos. La canasta básica es de prácticamente 30.000 pesos, la canasta básica total por grupo familiar. Pero si ganás 48.000 pesos, por ejemplo, la familia, sí, y tenés que pagar un 3 ambientes 20.000 pesos. Alquiler, insisto. Sí, no falta la despensa, que es un 25% más. Bueno, esa es la realidad que vivimos cotidianamente. Por eso te decía que
tomando una base de 1.500 casos que tenemos este año en la Defensoría del Pueblo, cada vez es mayor el porcentaje de gente que viene por cuestiones económicas y cada vez es más reducido lo que era el reclamo más habitual, porque inclusive como los contratos son tan cortos, son de 2 años, mucha gente se reserva de quejarse o de reclamar o mandar una carta de documento, aún teniendo mucha humedad, digamos, en el departamento, aunque no se cumplan las condiciones de contrato. Los departamentos son tremendos. Bueno, prefiere continuar el alquiler y no tener el conflicto de que cuando se termine el contrato le digan que no le van a renovar. O sea que también se está dando una situación, digamos, muy injusta que tiene que ver con que los contratos son muy cortos. Claro. En este país, digamos. Esos contratos de 2 años te sujeta mucho a una situación en la cual, digamos, te ves obligado a tener que renovarlo casi inmediatamente. Sos como un rehén, digamos, porque no te podés quejar demasiado porque si no estás pagando y no estás cumpliendo a tiempo, te tenés que quedar callado, pero a la vez el departamento no está en las mejores condiciones. Exacto, por eso los reclamos se concentran más en la cuestión que tiene que ver ya con la situación límite, la cuestión del dinero. Digamos, no puedo seguir pagando, ¿cómo hago? O no puedo recuperar el depósito, que es la situación justamente cuando uno ya se desvinculó de ese depósito nunca lo devuelve. Claro, hay una tradición, una costumbre, casi una cultura de creer de que igual no lo voy a recuperar. Bueno, en realidad el depósito se tiene que devolver. Históricamente se devolvía el depósito actualizado, inclusive, como corresponde. Bueno, desde hace varios años el depósito te lo dan el mismo valor que pusiste en el primer mes. Es injusto. Claro, por eso digo que hay muchas cuestiones muy desordenadas, digamos, ya por el mercado, que han hecho de la vivienda muchísimo más un negocio que un derecho. Es muy difícil, digamos, acceder a la vivienda en condiciones justas. Y se están dando muchas situaciones novedosas, que también lo planteamos ahí en el informe del mercado inmobiliario, que es el alquiler temporario, pero a personas que en realidad lo utilizan como vivienda, que no son turistas. ¿Y con muebles y todo? Es amoblado. Pero está casi un 70% más el alquiler. Esto es, si vos pagás 2 ambientes, 14.000 pesos, le digo que un temporario pagás 22.000 y además pagás comisión inmobiliaria. Oh, tremendo lo que nos está contando Fernando Muñoz, él es director de la Defensoría del Inquilino, lo que hoy por hoy le cuesta a una familia tipo o a una persona joven que elige un monoambiente. Decíamos, en el informe inmobiliario se da cuenta de que más del 30% de las personas viven solas. Sí, entonces alquilan casi el 37% en la ciudad viven solas, sí. Monoambientes, 2 ambientes. Muy pocas personas se dan el lujo de alquilar un 3 ambientes. Sí, además un solo ingreso, ¿no? Al vivir una persona sola. Un solo ingreso. En una ciudad que la mitad prácticamente no gana encima de 20.000 pesos, ¿no? Es tremendo. ¿Y qué es lo que está pasando? Las personas le dicen no podemos pagar y si llegan a ese punto embudo en donde no pueden pagar, muchos se vuelven a vivir a la casa de algún familiar, incluso teniendo hijos. Sí, yo digo que vamos a una tendencia, digamos, un mayor hacinamiento. Si bien se da esta paradoja que la ciudad tiene el porcentaje muy alto de personas que viven solas, lo que está pasando con el precio de los alquileres es que mucha gente acuerda vivir junta. ¿Personas, pero qué, familias? Familias, amigos, deciden alquilar en forma, digamos, conjunta para poder afrontar el alquiler. Y sí, mira, un 2 ambientes, 15.000 pesos, te juntás con otro amigo, una amiga que también quiere vivir sola. No sé si sola no puede, pero al menos no con la familia. Sí, pero se da, porque nosotros inclusive atendemos gente que tiene conflictos entre sí y que está alquilando juntas, que nos vienen a plantear el tema de cómo resuelven la cuestión del contrato. Esto es, se está dando muchas situaciones de acuerdos para poder, es que hay parejas que si se quieren vivir, separar, digamos, bajo un techo digno. Claro. Sí, ¿no? Tal cual, y sí. Sí, por eso digo, la vivienda atraviesa en realidad todos los problemas, digamos, cotidianos y toda la vida cotidiana, ¿no? Es un derecho básico. Ingresar al alquiler también se ha convertido en un gran negocio para muchos, porque de hecho ya prácticamente 1 de cada 3 avisos está pidiendo contratar un seguro de caución. El seguro de caución es un seguro que se contrata una financiera o banco. Prácticamente representa 2 meses de alquiler más, que tiene que pagar el inquilino, que no lo va a recuperar, no es como el depósito, eso en realidad es un pago que le hace al banco o a la financiera. ¿Y la garantía, Fernando? Y el seguro reemplaza muchas veces la garantía, si no tienes una garantía propietaria, además de la Ciudad de Buenos Aires, no está legislado eso, no es ninguna norma, no existe ninguna ley. ¿Y por qué piden solo garantía de capital? Y porque lo pide el otro lado del mostrador. En realidad el mercado inmobiliario ha creado cada vez condiciones más difíciles y más restrictivas, digamos, para el inquilino, lo que lo lleva a tener que optar uno por otras alternativas. Por ejemplo, el alquiler temporario. El alquiler temporario no pide garantía, casualmente, cobra una comisión inmobiliaria,
cobra un mes de depósito y dura entre 4 o 6 meses. Es muy arbitrario porque en realidad el alquiler de vivienda por el Código Civil, por ley, tiene que durar como mínimo 2 años. Pero bueno, se va creando como un mercado informal paralelamente. Negro. Esto es. Y sí, porque. Paralelo. Y sí, porque en la medida que te ponen tantas restricciones para acceder al mercado, digamos, formal, uno termina realmente accediendo a otro tipo, digamos, de mercado. Hay muchísimo también alquiler en habitaciones de casas de familia. Mucha gente que está alquilando habitaciones de su propia, digamos, vivienda familiar, también por la propia crisis. Que directamente dispone de alguna de las habitaciones para alquilarla a una persona, como se hacía antiguamente en las pensiones hace 50, 60 años, o en los PH, que se alquilaba generalmente la piecita de arriba, como se hacía allá por la década del 40 o del 50. Bueno, esto también está volviendo de muchas maneras, porque también hay mucha migración, digamos, está llegando mucha gente de afuera a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué modo tiene de defenderse ante esta situación, digamos? Porque en muchos casos se abusan. Y lo primero que tiene que hacer es acercarse a la Defensoría del Pueblo. Lamentablemente no existe un registro de contratos. O sea, el mercado está muy descontrolado porque el Estado no controla absolutamente nada. Claro. No hay un lugar donde los contratos llegan y queda una copia en el Estado como para saber realmente cuál es la relación de alquiler y si se están cumpliendo, digamos, los derechos mínimos que tiene el inquilino. Por lo tanto, en general recurren a nosotros, la Defensoría del Pueblo. Nosotros, además de ver, digamos, estrictamente la letra del contrato, nos ponemos en contacto directamente con el propietario. Bien. Obviamente que en eso se involucran también las condiciones en que está el departamento. Hay departamentos muy viejos en la Ciudad de Buenos Aires que tienen muchísimos problemas edilicios, como por ejemplo los cortes de gas, que son bastante habituales, que no están en norma con las normas de la empresa y por lo tanto hay mucho corte, y ahí el inquilino tiene derecho a reclamar porque en realidad alquiló por 2 años nada más un lugar para vivir, digamos, con gas, y de repente está 8 o 10 meses, digamos, sin gas. Bueno, digamos, son situaciones en las cuales nosotros intervenimos en forma directa. Gracias, Fernando. No, al contrario, muy amable. Un placer por todos los datos.